Bienvenidos a nuestro programa Mediatón, un espacio para aprender de mediación. Esta será una serie de podcasts creada por los estudiantes del Consultorio Jurídico 1, Grupo 5, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, que surge como producto del acompañamiento a la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño en el marco de la educación jurídica y política básica del curso. Desde pequeños nos han enseñado diferentes valores éticos, ya sea en la familia, el colegio, con nuestros amigos y en diferentes espacios sociales. Estos valores son una elección personal para el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Como lo dice Jean Cocteau, la poesía es una ética. Por ética me refiero a un código secreto de comportamiento, una disciplina construida y realizada de acuerdo a las capacidades de un hombre que rechaza las falsificaciones del imperativo categórico. Ahora bien, cuando actuamos como mediadores o somos partes de una mediación, tenemos responsabilidades y obligaciones que se encuentran en relación con los principios y los fines de la mediación, los cuales buscan hacer de la mediación un proceso efectivo y a la vez crean el marco ético del mediador, del cual hablaremos a continuación. Hablemos de la imparcialidad y la neutralidad del mediador. Hola, soy Milena y les voy a contar qué son los principios de imparcialidad y neutralidad, ya que estos principios son súper importantes y es fundamental que todo mediador los ponga en práctica. Entonces, en primer lugar, vamos a entender que la imparcialidad es que yo, como mediador, no tome partida por ninguna de las partes, sino que yo voy a buscar tratar a las partes por igual. Por más de que uno muchas veces tenga ciertas inclinaciones, uno debe ser imparcial y dar un trato igualitario. Es decir, en algo tan sencillo como permitir que todos opinen y hablen por igual, sin dar preferencias o tratos diferentes. Además, la imparcialidad implica que como mediadores busquemos estrategias para igualar las relaciones de poder que puedan llegar a existir entre las partes, para que de esta manera evitemos que se dé cualquier tipo de violencia. Bueno, ahora les voy a explicar la neutralidad. Esta es súper crucial y hace referencia a que uno como mediador debe dejar de lado todas esas ideas y opiniones que muchas veces tenemos, es decir, no podemos permitir que en la mediación nuestras ideas entren en juego, sino que lo que debemos hacer es respetar y permitir el punto de vista de las partes. Entonces, el mediador no puede imponer en la mediación criterios propios, sino que debe respetar los puntos de vista de los implicados y también respetar el resultado que se dé en la mediación. Entonces, que nos quede muy claro, el mediador no puede dar opiniones personales respecto a los temas que se estén mediando, pero debemos tener presente que si bien está la neutralidad, en la mediación hay ciertos límites y el mediador debe cuidar que no se vulneren derechos fundamentales y que todos los acuerdos a los que lleguen sean jurídicamente válidos. Entonces recordemos, como mediadores debemos ser neutrales e imparciales. Hablemos de la voluntariedad en la mediación. Les saluda Jessica. Ahora el turno es para el principio de la voluntariedad. La forma más fácil de comprenderlo es entendiéndolo en dos direcciones. Por un lado, se refiere a la libertad que tienen las personas cuando participan de una mediación. Es decir, ellas pueden escoger si quieren ser parte o no de una mediación. Deciden libremente ingresar en ella y por otro lado, esta voluntariedad se refiere a la libertad de permanecer en la mediación o retirarse del proceso en cualquier momento de su desarrollo, acogiendo las reglas y los acuerdos metodológicos a los que llegan durante el desarrollo del encuentro.
Además, es necesario aclarar que también hay voluntariedad en la construcción del acuerdo, es decir, las partes libremente deciden si dicho acuerdo es verbal o escrito. Las partes y los demás intervinientes no pueden ser obligados a transitar el proceso de mediación. ¿Por qué? Porque la esencia de la mediación pasa por la voluntariedad, es decir, por la decisión libre de realizar una negociación asistida por un profesional mediador. La voluntariedad es de la esencia de la mediación, ya que este principio no solo garantiza la libertad de las personas, sino la eficacia y funcionamiento de la mediación. La voluntariedad, como principio rector de la mediación, garantiza un desarrollo adecuado del proceso para obtener un acuerdo que sea satisfactorio para las partes, obtenido por una decisión libre y no de la imposición de un tercero ajeno a sus voluntades. Esto garantiza un mejor cumplimiento del acuerdo. Por esto es tan importante tener muy en cuenta este principio al momento de enfrentarnos a un proceso de mediación. Hablemos de la confidencialidad en la mediación. Hola, soy Natalia. Bueno, entender el principio ético de la confidencialidad es algo muy sencillo. Hay que partir del significado que tiene la confidencialidad en nuestra vida cotidiana y trasladarlo a la mediación. Entonces, cuando en nuestra vida alguien llega y nos cuenta algo que es muy importante, pero nos dice que es confidencial, significa que debemos guardar el secreto. Asimismo, en la mediación, los participantes de la misma, ¿quiénes son? El mediador, los que forman parte del conflicto, tienen la responsabilidad de mantener lo que sucede y lo que se habla en el espacio de mediación en privado. Quienes estén por fuera de este espacio, como profesores, compañeros, amigos o familiares, no tienen que informarse de lo sucedido, ya que esto violaría la privacidad de los participantes. Bueno, ¿y por qué es importante garantizar esa confidencialidad? Se preguntarán algunos. Pues uno de sus principales beneficios es que brinda a los participantes la tranquilidad para poder expresarse francamente sobre sus intereses, es decir, qué es lo que ellos desean, incluso muchas veces llegando a compartir hechos o sentimientos que llegan a facilitar el encuentro entre las partes y en esa medida la solución del conflicto. Hablemos de la acción sin daño. Saludos queridos oyentes, les habla Sara y en el día de hoy vamos a abordar el principio de la mediación llamado acción sin daño. Este es quizá uno de los principios menos conocidos, no obstante, sugiere especial interés que nos adentremos un poco en él. Este principio tiene su origen en el trabajo de la estadounidense Mary Anderson planteado en 1994. Tal trabajo fue llamado Do No Harm y textualmente significa no hacer daño. De manera general, lo que plantea el Do No Harm es que a través de nuestras acciones se transmiten mensajes éticos implícitos, es decir, mensajes que se entienden incluidos en las acciones que estamos llevando a cabo. Ahora bien, teniendo un poco de conocimiento de la procedencia de este, es importante que nos preguntemos, ¿a qué hace referencia la acción sin daño propuesta como principio? Hace referencia a que en el momento de plantear acciones en el marco de la mediación y evaluar las consecuencias de las mismas, también se debe realizar un análisis ético de dichas acciones. Tal análisis se hará a la luz de los valores y principios que orientan la mediación. Finalmente, la acción sin daño supone unos mínimos éticos. Estos son dignidad, autonomía y libertad. Así las cosas, como mediadores, además de actuar acorde a tales mínimos y a los principios mencionados con anterioridad, debemos procurar que nuestras acciones sean constructivas, restaurativas, que ayuden a restablecer lazos y sobre todo que no impliquen dañar, perjudicar u ofender al otro. A continuación tendremos una invitada muy especial. Ella es Diana Restrepo, abogada mediadora y doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Módena en Italia. También es profesora de la Universidad de San Buenaventura en Cali. Ella abordará la siguiente pregunta. En el marco de la mediación, ¿qué tips o recomendaciones pueden dársele a un mediador para que aplique el principio de la acción sin daño? A los mediadores y mediadoras, para que se aplique el principio de acción sin daño, que es sumamente importante, les recomendaría
en primer lugar, verificar muy bien la voluntariedad de las partes. Y para eso hay que tener en cuenta que el consentimiento debe ser informado, es decir, las personas que participan de una mediación deben tener muy claro qué es lo que se va a hacer allí, cómo funciona, qué pueden esperar y qué no de la mediación, pues para que realmente la decisión que tomen de participar sea voluntaria. Lo otro muy importante, pues aparte de todos los criterios de la acción sin daño, pero digamos otra cosa fundamental, es tener en cuenta la dignidad humana desde la misma perspectiva que la Corte Constitucional ha mencionado de, el libre desarrollo de la personalidad del artículo 16 constitucional. Y esto es que quien define lo que es bueno o malo, adecuado, inadecuado para una persona, es esa misma persona. Más allá de lo que el mediador o la mediadora pueda pensar, hay que tener eso en cuenta lo que la persona define desde su propio proyecto de vida. Si tenemos esto en cuenta a lo largo de toda la mediación, seguramente estaremos respetando la acción sin daño. Esto ha sido todo por el programa de hoy, queridos oyentes. Esperamos que este espacio fuera de su agrado y hayan aprendido lo necesario sobre la ética del mediador, que haya sido enriquecedor para cada uno de ustedes. Finalmente, les queremos dejar el siguiente mensaje. Para ser un buen mediador no debes dejar de lado herramientas tan importantes como la imparcialidad, neutralidad, voluntariedad y la acción sin daño. Agradecemos a todos los que participaron de este podcast, un abrazo para todos y hasta una próxima ocasión. Bienvenidos a nuestro programa Mediatón, un espacio para aprender de mediación. Esta será una serie de podcasts creada por los estudiantes del Consultorio Jurídico 1, Grupo 5, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, que surge como producto del acompañamiento a la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño en el marco de la educación jurídica y política básica del curso. En este podcast daremos a conocer algunas reflexiones sobre las habilidades del mediador. Para ello, este se dividirá en dos partes. En la primera parte se hablará a nivel general sobre las habilidades del mediador, que por ser un tercero neutral que facilita el proceso de diálogo, debe contar con una serie de características que se relacionan con los conocimientos, habilidades, actitudes y en general aptitudes necesarias para analizar las circunstancias particulares de cada conflicto. Y en la segunda parte se hablará de la comunicación no violenta, que como herramienta de gestión de las emociones, su objetivo es que los mediadores sean capaces de comunicarse de manera efectiva y empática. Esta habilidad comunicativa permite construir relaciones basadas en la empatía, el respeto y la colaboración. En este podcast contaremos con la intervención de la profesora Madeleine Nestrosa Mendoza, docente de la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal, quien aceptó nuestra invitación para dialogar un poco con nosotros acerca de mediación escolar. Profesora Madeleine, gracias por compartir con nosotros tu experiencia en los procesos de mediación escolar y bienvenida a este espacio. Cuéntanos un poco acerca de ti y tu experiencia con los procesos de mediación escolar. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Profesión es docente. Soy normalista, soy licenciada en Educación Básica Primaria y especialista en Pedagogía de los Derechos Humanos. Actualmente en la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal soy integrante del Comité de Convivencia y durante varios años he sido feliz integrante del proyecto de mediación escolar. Profesora Madeleine, ¿cuáles consideras que son las principales habilidades que debe tener un mediador? Considero que las principales habilidades de un mediador debe ser el respeto por la diferencia, la escucha activa, que él pueda prestar atención a lo que dice cada una de las partes y lo que siente cada una de las partes,
tratar de entenderlos y no interrumpir. Esa escucha debe ser también asertiva, debe ser neutral. Él no debe tomar partido en ningún momento y tiene que tener también la capacidad de trabajar con esa información. Su lenguaje, tanto escrito como verbal, debe ser adecuado, ya que este es un ejercicio colectivo y lo orientamos como a fortalecer esos mecanismos comunitarios que nos garanticen la convivencia pacífica. ¿De qué manera impactan las habilidades del mediador en los procesos de mediación escolar dentro y fuera de la institución? Las habilidades del mediador impactan los procesos dentro y fuera de la escuela en la medida en que ellos son sujetos que transitan y viven la escuela. Ellos se van formando para la capacidad de relacionarse de forma menos vertical y más afectiva. Esto hace posible que ese ejercicio se dé en la pedagogía del cuidado del otro, que se traduce en una pedagogía de paz, al favorecer el diálogo participativo e incluyente, que no se deje por fuera absolutamente a nadie. ¿Cómo puede potencializar la comunicación no violenta, las habilidades comunicativas del mediador y cómo puede implementarse en los procesos de mediación escolar? ¿Cómo potenciar las habilidades comunicativas del mediador? Bueno, yo diría que la escuela no es ajena a lo que ocurre en nuestra sociedad. En la escuela se ven reflejados los conflictos que se viven a diario, pero además también se generan unos conflictos propios. Muchos de ellos son el resultado de lo que viven los estudiantes en sus hogares. La violencia intrafamiliar, la situación económica, el desempleo de los padres, los problemas afectivos y de convivencia. No se puede armar una urna de cristal y pensar que lo que pase afuera no afecta a la vida escolar, porque la realidad es otra. De allí que dentro de el quehacer educativo está el dotar a los mediadores, a los líderes, con herramientas necesarias para que ellos sean capaces de abordar los conflictos que a diario deben enfrentar, de forma que les permita a ellos ser creativos, aprender, crecer como personas en cada proceso de resolución. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado a través del Rincón de la Paz, que es un espacio hermoso donde los estudiantes realmente han aprendido a conciliar, han aprendido a escucharse, han aprendido a respetar al otro. Y es muy importante que ellos entiendan que es necesaria una conciliación como ese mecanismo de resolución de conflictos, ¿sí? Con la ayuda, claro está, de un tercero que vendría a ser el mediador. Entonces, que todo lo que se vive al interior de la institución y por fuera genere que ellos puedan implementar los procesos de mediación en el día a día. Profesora Madeleine, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Sabemos que en tiempos difíciles los seres humanos tenemos la capacidad de acompañarnos y apoyarnos. Es ahí donde hemos tenido la capacidad de establecer equipo con las familias. La escuela no es el edificio, es cada rincón donde estamos y cada uno de ustedes es muy importante para nosotros en estos procesos de avanzar y de ser cada día seres humanos mejores en el rol que cada uno de nosotros desempeñamos. Un abrazo grande para todos y que Dios les continúe bendiciendo. A continuación contaremos con el testimonio de Sara Jaraba Martínez. Ella es una estudiante y una líder en mediación escolar de la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal. ¿Cuáles habilidades has desarrollado en tu experiencia como mediadora escolar? Las habilidades que como mediadores debemos tener es la paciencia y la flexibilidad, la asertividad para poder expresarnos de una manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad hacia los demás. La empatía, porque esto nos permite tener la capacidad
de ponernos en los zapatos del otro aunque la situación sea ajena y asimismo poder entender más allá sus acciones, comportamientos y pensamientos. La escucha activa, porque esta nos permite captar todos aquellos pequeños detalles que tanto verbales como gestuales nos aportan como mediadores. ¿Qué aprendizajes te ha permitido ser mediadora? Algo muy chévere que durante mi rol de mediadora he podido desarrollar es la confidencialidad, ya que por medio de esta, a la hora de atender un conflicto y poder brindarles a ambas partes comprensión y reconocer también esas emociones que la mayoría de veces son negativas, puede llevar a generar un lazo de confianza que hace que el problema sea más llevadero. También el compromiso, porque este me hace ser consciente de la importancia de mi rol en diversas situaciones y me hace poder llegar a un acuerdo que beneficie a los promotores de un conflicto. También la pasión, porque gracias a esta he podido llevar este proceso con mucho amor, brindando muchísimo más allá el entendimiento de que está bien muchas veces no ser positivas todo el tiempo, pero también brindándoles a ambas partes una solución. ¿Cuáles consideras son las habilidades que debería tener y desarrollar un mediador? A lo largo del tiempo que llevo ejerciendo este rol como mediadora, llegué a la conclusión de que el mayor aprendizaje que me ha impulsado a llegar aquí, era a diario ver que gracias a la ausencia de personas que promovieran la paz se vivían escenarios de violencia, y esto me impulsó a informarme más acerca de este rol tan hermoso y no solo ejercerlo en mi institución, sino también en esa sociedad, porque gracias a la empatía también pude ver más allá de los comportamientos del otro y desde esta misma manera actuar. ¿Y cómo puede hacer buen uso del lenguaje un mediador? El buen uso de la comunicación es una de las habilidades que debe poseer y desarrollar todo mediador. Queremos compartir con ustedes la propuesta de la comunicación no violenta como una herramienta clave para la prevención y gestión de los conflictos y para el desarrollo del encuentro de mediación. ¿A qué nos referimos con comunicación no violenta? Pues bien, la comunicación no violenta es un modelo comunicativo que fue desarrollado por Marshall Rosenberg, un psicólogo que definió esta como un método de comunicación que busca hacer que las personas se comuniquen entre sí de una manera más empática y eficaz, e incluso puede ayudarnos a comunicarnos con nosotros mismos al permitirnos reconocer nuestras emociones y sistemas de creencias. Este modelo consta de 4 pasos que, al ser incorporados, logran transformar el diálogo y la comunicación, dándonos la posibilidad de trasladar nuestras necesidades al otro para que sean percibidas con empatía y sin prejuicios. Primero, se debe observar la situación, es decir, que tenemos que escuchar sin prejuicios ni evaluaciones lo que sucede a nuestro alrededor. El segundo paso es ser consciente de nuestras emociones, es decir, tratar de indagar cómo nos sentimos, si estamos felices, tristes, enojados, alegres, para poder pasar al tercer paso, que es, según eso que sentimos, cuáles son nuestras necesidades, deseos y metas genuinas para poder expresarlo de una manera adecuada, para finalmente pasar al cuarto paso, que sería realizar una petición que esté dirigida a conseguir esa necesidad genuina que nos habíamos planteado anteriormente. Como podemos observar, la comunicación no violenta no solo nos permite buscar esa asertividad para con nosotros mismos de manera que logremos expresar nuestros deseos, sino que también nos ayuda a transmitir ese mensaje con empatía para poder fomentar esa comprensión hacia el otro. Es por esto que la comunicación no violenta es una herramienta y una habilidad muy importante para el mediador, porque le va a permitir facilitar la comprensión y la empatía entre las partes o los asistentes del encuentro de mediación, de manera que el mediador utiliza diferentes herramientas de la comunicación como las buenas preguntas, el resumen o el parafraseo para expresar eso que las partes quieren comunicarle al otro de manera asertiva, sin prejuicios, sin violencia y genuina. Por último, es importante decir que el mediador debe lograr crear un espacio que facilite esa conexión y comunicación entre las partes, y debe velar porque ese espacio siempre se encuentre libre de uso violento del lenguaje, por lo que siempre debe estar forjando sus habilidades comunicativas. Muy bien, ahora es el momento de poner en práctica lo aprendido.
Queremos invitarte a responder una serie de preguntas que vamos a plantear en adelante. Puedes pausar este podcast para responder. ¿Cuál sería la mejor forma de abordar una situación? ¿Qué herramientas puedo usar para hacer sentir al otro que lo estoy escuchando? ¿Qué me enseñan los 4 pasos del modelo de Marshall para la comunicación no violenta? ¿Qué herramientas puedo usar para mejorar mis habilidades como mediador? En mi entorno particular, ¿qué puedo poner en práctica de lo aprendido? ¿Cómo lo aprendido beneficiaría a las personas e instituciones que me rodean? Para concluir el tema tratado en este podcast, se puede decir que el mediador es una figura de suma importancia dentro de la resolución de un conflicto, pues es quien guía todo el proceso entre las partes y facilita comprender sus emociones, sentimientos, percepciones y pretensiones. Es fundamental entonces que el mediador conozca herramientas y desarrolle las habilidades necesarias para poder acompañar a las partes a concretar acuerdos satisfactorios para todas las personas vinculadas en el conflicto, y permitan no solo la transformación del mismo, sino que también estén orientados a mantener o mejorar la relación entre las personas. Este espacio fue realizado por el Grupo 5 del Consultorio Jurídico 1 de la Universidad de Antioquia, por los practicantes Mayra Cáceres, Claudia Bedoya, Natalia Meneses, Juan Esteban Muñoz, Camila Flores y Daniel Osorio. Esperamos que haya sido enriquecedor para todos los que nos están escuchando y hayan podido profundizar sus conocimientos sobre la mediación. Además, los invitamos a escuchar el podcast de nuestros compañeros practicantes del Consultorio Jurídico 1, titulado Ética del Mediador, donde también se abordarán temas importantes para llevar a cabo una buena mediación. Hasta la próxima.